Alabado sea Dios, hermanos. Muy buenas tardes, hermanos. Estamos en la iglesia Jerusalén, Santa Marta. Hermano Edgar Figueroa Torres para servirles. Vamos a transmitir, hermanos, en este día 12 de mayo, nuestro culto de adoración para gloria de nuestro Padre Celestial. Hoy martes lo estamos haciendo, hermanos, ya que el domingo pasado por la tarde no tuvimos culto, para dar la oportunidad de que cada familia estuviera juntas, hermanos, comieran y cenaran con su familia, sin el problema de hacerlo rápido, porque el culto de la tarde y también nuestros hermanos que nos ayudan a transmitir, pues también tenían que estar con su esposa, con su mamacita, hermanos, y yo también con mi esposa y con mis hijas que estuvimos en la casa de ustedes. Así que por esa razón el culto del domingo en la tarde lo pasamos para hoy martes 12 de mayo de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos saludarle, amados hermanos, con nuestro mismo tema y salmo que estamos leyendo del Salmo 106, para gloria de Dios, que nos ha llevado a cabo, hermanos, en nuestro sentimiento, nuestro pensamiento, orar por toda nuestra patria. En esta noche, en varios presbiterios de nuestro movimiento, de nuestra iglesia, están unidos muchos pastores haciendo oración intercesora. Es lo que tenemos que hacer en estos días. Terminando nuestro culto, amados hermanos, tenemos la oración a las 9 de la noche, en la cual estemos orando para la gloria de Dios. Dice el Salmo 106, versículo 4 y 5, y con esto saludamos a todos los amigos, a todos los hermanos que pertenecen a nuestra iglesia Jerusalén, o que son de otras iglesias, de otros estados de la República. Dios les bendiga, hermanos, un abrazo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Gracias a Dios, hermanos. Seguimos orando a Dios, seguimos pidiéndole a Dios que tenga misericordia en nuestras vidas. Hemos sabido de algunos hermanos que han partido con el Señor. Una hermana en Aguascalientes, la hermana Estelita, partió con el Señor. Una hermana de Tulpetlac, Monte Sinaí, Tulpetlac, la hermana Lucy Bello, hija de un siervo de Dios, nuestro hermano Filimón Bello, que nuestro hermano Filimón Bello fue de la época del hermano Josué Mejía Hernández. Y su hija, hermanos, el día de ayer partió con el Señor. Nuestro hermano Rodolfo Telles, también de Tulpetlac, también partió con el Señor. Una bebé de la iglesia Rosa de Sarón, también, hermanos, partió con el Señor. Y vamos viendo nuestro hermano Sixto del presbiterio del centro, que también voló, hermanos, a las moradas eternas. Todos ellos, todas esas familias necesitan el consuelo de Dios, todas esas familias necesitan el abrazo de Dios. Entonces, qué importante es decirle al Señor: acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo, visítame con tu salvación. En estos días vamos a estar transmitiendo unos temas acerca de los pactos, amados hermanos. Ya vimos en general lo que es un pacto, lo vimos el día domingo, lo vimos. Y hoy vamos a ver el pacto primitivo, nuestro primer pacto que encontramos en la Biblia, para gloria del Señor. Pero antes de esto, queridos hermanos, deseamos que escuchen esta alabanza para gloria de Jesucristo. Escucha, por favor, Dios de pactos. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso
pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Toma este momento y dale gracias, porque su gracia nos ha sostenido hasta aquí. Levante fuerte su voz, que se oiga la voz de agradecimiento. Na, 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 Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dígalo una vez más, Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples. De pactos. Tenemos un Dios que pacta con nosotros. Tenemos un Dios que viene en busca de nosotros, amados hermanos. No fue el hombre que fue en búsqueda de Dios, sino que el Dios eterno, el Dios todopoderoso, se humilló al mirarnos y al ver que requeríamos nosotros una ayuda, hermanos, un auxilio, ¿verdad? Por todos nuestros problemas y necesidades. Por eso les quiero invitar a que cantemos, amados hermanos, que abramos nuestros himnarios que tenemos especiales, de los himnos especiales, en la página número 67, que dice: no daré la gloria a nadie más que a ti. Vamos a cantar este coro, hermano. No daré la gloria a nadie más que a ti. No daré la gloria a nadie más que a ti. No daré la gloria a nadie más. No daré la gloria a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No daré mi amor a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. Señor, Señor Jesús, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús. Señor Jesús,
daremos la gloria a nadie más que a nuestro Dios Todopoderoso, aún en los momentos más difíciles, hermanos. Y lo digo porque probablemente nos estén viendo algunos hermanos que están dolidos por la pérdida de un ser querido. Conocemos a muchos hermanos que han perdido a su ser querido, amados hermanos, en Aguascalientes, nuestra hermana Chami, también a su esposo Enrique. El día de ayer el hermano cumplió 11 años de que partió con el Señor, un joven trabajador que estuvo conmigo en la iglesia de Jerusalén, allá cerca de Tepito. Estuvimos trabajando para gloria de Dios. La hermana Lucy Bello, que fue una excelente hermana en Tulpetlac, trabajando arduamente con las ofrendas en la cocina, una hermana muy pulcra, muy limpia, muy hermosa en el Señor, fue de grande bendición. El hermano Rodolfo Telles, de igual manera, era un hermano grande de edad, pero cuando construimos el templo de Monte Sinaí, Tulpetlac, era de los primeros que ellos llegaban con su pala, llegaban con lo que era necesario junto con sus hijos y laboraban de hermosa manera allá en la iglesia de Monte Sinaí, Tulpetlac. Y así les pudiese decir a varios hermanos que han estado partiendo con el Señor. Y por eso, hermanos, quisimos alabar al Señor con este bello himno que dice: no daré la gloria a nadie más que a ti. Y qué importante es que sepamos, los que tenemos ese dolor en el corazón, amados hermanos, que ellos ya dejaron de sufrir. Ellos ya dejaron los temores. Allá en el cielo, hermanos, es un lugar bellísimo. Si vemos Apocalipsis, nos habla de algo muy bello que no alcanzamos a comprender, que tal vez los grandes cineastas, hermanos, los grandes diseñadores podrán hacer un dibujo o un diseño, hermanos, muy bello, pero nunca comparado a lo que es la realidad de la patria celestial. Hay otro coro en la página 66 que dice: no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que iguale a tus obras con la que haces tú. No hay Dios que iguale a tus obras como las que haces tú. Bendito seas, oh Jehová, solo tú, solo tú. Bendito seas, oh Jehová, solo tú, solo tú. Toda la tierra y la gloria y su pueblo espiritual. Toda la tierra y la gloria y su pueblo espiritual. No con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá con tu Santo Espíritu. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. Que iguale a tus obras como las que haces tú. No hay Dios que iguale a tus obras como las que haces tú. Bendito seas, oh Jehová, solo tú, solo tú. Bendito seas, oh Jehová, solo tú, solo tú. Toda la tierra y la gloria es tu pueblo espiritual. Toda la tierra te da gloria y tu pueblo espiritual.
no con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá con tu Santo Espíritu. Alabado sea Dios, hermanos. Hoy no tenemos también alguien que nos ayude en la música. Queremos que no estemos muchos hermanos congregados para no podernos arriesgar, hermanos, no tener problemas más adelante, hermanos. Así que le damos gracias a Dios por esta bendición que el Señor nos ha permitido alabar su santo nombre. Gracias, hija. Alabar su bendito nombre, hermanos. Y por esa razón estamos aquí alabando al Señor. Hemos venido a alabar al Señor, y yo sé que en su casa está listo también para que glorifiquemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, amados hermanos. Vámonos preparando, pero antes de prepararnos vamos a orar por las necesidades que nos están enviando. Nos están enviando, hermanos, varias personas necesidades. Desde la mañana recibí algunos mensajes por medio de WhatsApp y algunos telefonemas. Supe de una joven llamada Sharon que perdió a su mamacita, que su mamacita partió con el Señor, y que lógicamente, hermanos, es una joven de preparatoria. Lógicamente pues afecta a cualquier edad. La partida de nuestra madrecita, hermanos, nos pega, nos afecta, nos duele, y ella nos pide oración. Te deseamos, Sharon, que Dios te consuele, que Dios esté contigo, que Dios te llene en tu corazón y te dé paz, que te visite con paz, porque es lo que tú necesitas. No necesariamente Dios va a hacer que olvides esta situación, no lo va a hacer, pero te va a dar consuelo, va a hacer que recuerdes todos los momentos agradables, todos los momentos bellos que has tenido con tu mamacita, y que ellos van a vivir dentro de tu vida, toda tu vida van a estar ahí. Jamás se podrá apartar un recuerdo tan agradable como la sonrisa de nuestra vida y que nos permiten la felicidad. También hay un matrimonio que en la mañana me solicitó oración, y yo creo que nos están viendo. Dios quiera que ustedes sean restaurados. El día domingo en la mañana teníamos la escuela dominical acerca del quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, y es un mandamiento con promesa. Esperamos en Dios que el Señor los restaure, que ustedes tengan la sabiduría para poder llegar a arreglos, a poder platicar, a poder llegar a convenios, sin llegar a lastimar lo que es la dignidad, sin poder pasar aquello, traspasar lo que es la dignidad y el respeto. Siempre guardemos esa línea para gloria de Dios. La familia del hermano Sixtos, también en la mañana le mandaba yo una palabra de aliento, unas palabras para que el Señor lo reconfortara. Seguimos orando por nuestro hermano Eric Villeda, que ha estado enfermo, nuestro hermano Asael, también Asael portugués, también hablábamos por él, Luciel portugués, también estamos orando por él para que el Señor haga la obra en sus vidas y sean sanados para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que nada más son los que nos están pidiendo oración. Vamos a hacer una oración allí en su casa, ahí incline su cabeza. Si quiere doblar sus rodillas, doble sus rodillas. Y vamos a orar, vamos a interceder por aquellas familias que perdieron un ser querido. Nuestra hermana Maribel López, oremos por ella, de Rosa de Sarón, que perdió a su nietecita, una bebé de escasamente 3-4 días de nacida, y que Dios reconforte a la mamá, a los abuelitos, al esposo, que Dios esté con ustedes y les dé paz en su corazón, les dé tranquilidad, y que el nombre de Dios sea altamente glorificado. Oremos a Dios. Bendito Padre Celestial, alabado y bendecido sea, Señor, tu santo nombre. Muchas son las aflicciones, Señor, en estos días, Señor, como que se juntan toda esta carga, Señor, de asuntos tan delicados, de tristezas, de dolor, Señor. Y, Señor, no vamos a otra persona, no vamos a ningún psicólogo, Señor, a ningún pedagogo, sino que sabemos a quién recurrir, Señor. Nuestro socorro viene de Jehová,
que hizo los cielos y la tierra. Dice tu palabra que no darás el pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y así es, Señor, a través de los años se ha cumplido, Señor, porque de todas ellas, de todas las luchas, tú nos librarás, Señor. Bendito sea tu nombre. Ponemos en tus manos a esta joven Sharon, Señor. Bendícela, Señor, dale paz en su corazón, en el dolor de la pérdida de su ser querido, de su mamacita, Señor. Quédate con ella, Señor, visítale, dale paz, dale tranquilidad, Señor eterno, dale recuerdos agradables, Señor. Aquí es donde toda la vida, Señor, es necesario, Señor eterno, que se ponga en delante para que se pueda vivir en paz para gloria tuya. Te pedimos por este matrimonio que se comunicaron conmigo en la mañana, dales paz también, dale sabiduría para resolver sus problemas, sus diferencias, Señor. No son tiempos de pelea, no son tiempos de discusión, no son tiempos de abandonar el hogar, Señor. Son tiempos de volver al hogar, Señor Jesucristo. Danos sabiduría, Señor, para poder convencer, y danos sabiduría para poder perdonar, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Bendice a la familia Bello, Señor, dales paz también. Consuela a la familia Telles, Señor, también, que han perdido a sus seres queridos, Señor, allá en Monte Sinaí, Tulpetlac, Señor. Que tu nombre sea altamente glorificado. Visítales, Señor, visítales en grande manera, Señor, y dale, Señor, una gran bendición con paz para gloria de tu bendito nombre. Sigue haciendo la obra, Señor, en este joven Eric Villeda, Señor. Visítale de igual manera, sana sus bronquios, quita la neumonía, Señor. Hay poder en tu sangre preciosa, Señor. Tú tienes poder para hacer todo aquello, Señor, que es necesario, todo el bien para nuestra vida, Señor. En tus manos está la familia Telles de igual manera. Visítale, Señor, en gran manera y dales paz, Señor. Visita a todo México con paz, Señor. Visita el mundo que ha perdido a sus seres queridos, Señor. Son miles de personas los que han muerto, Cordero Celestial, pero tú tienes poder, tu poder alcanza para todos ellos. Es cierto que las camas con ventilación en los hospitales están limitados, pero tu sangre no está limitada, tu poder no está limitado. Tú eres un hospital, Señor, en la cual cabemos todos. Tú eres un hospital, Señor, en la cual todo el mundo podemos estar bajo ti, Señor, bajo tu presencia, bajo tu sombra, Señor. Tú eres el médico, Señor, de nuestras vidas, y tienes la medicina, Señor. Mientras que el mundo está buscando una medicina, Señor, tú ya la tienes, Padre eterno. Y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, Señor, que es vertida en la cruz del Calvario, Señor Jesucristo, con tu sangre sana, Señor, toda pandemia, Señor, y quita todo mal para gloria de tu bendito nombre. En tus manos están los hospitales, los médicos, Señor, las enfermeras, Señor, los auxiliares, todo lo que son profesionales de la salud. En este día que es el día de la enfermera, Señor, te pedimos que tú les bendigas, que les des un consuelo, Señor, que les visites, que les des paz y que tomen nuevas fuerzas, Señor, que se animen, Cordero Celestial. Es maravilloso ver cuando un paciente que fue contagiado, Señor, por el coronavirus sale del hospital, Señor, como toca la campana, Cordero Celestial. Mucha gente se baja de su silla de ruedas y dobla sus rodillas y levanta sus manos a ti, Señor, y te da gloria a tu bendito nombre. Gracias, Señor, por esas manifestaciones, ese testimonio de fe, Señor, para gloria de tu bendito nombre. Gracias, Señor. En tus manos está, Señor. Bendice a la hermana Hilda White, Señor, que perdió a su hermana también, nuestra hermana Estelita, allá en Aguascalientes. Dales paz de igual manera a todo tu pueblo, Señor Jesucristo, y que tu nombre sea glorificado. Padre, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor, eternamente y para siempre. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a entrar al tema que hoy nos corresponde. Sabemos que vamos a tocar los temas de los pactos. Hemos platicado y yo pensé que iba a ser más sencillo, y me encontré que con el primer pacto, hermanos, es muy grande, es muy extenso este pacto. Pero quiero decirles que gracias a Dios lo podemos dar el día de hoy. Y vayan por sus cuadernos para que puedan ustedes apuntar. Nuestros hermanos lo van a estar transmitiendo a través de la pantalla de su celular. Y yo voy a estar hablando, no todo lo pudimos escribir, pero voy a estar explicando algunas cosas. Y ustedes voy a estar dictando, y usted si puede y si desea puede ir apuntando lo que sea necesario, amado hermano. Pues nos vamos al libro del Génesis.
capítulo número 6. Génesis 6. Versículo número 18. Génesis 6, 18. Y nos damos cuenta pues que es el pacto primitivo, el primer pacto que vamos a tocar. Y en Génesis 6, 18 dice así: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Repito, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Alabado sea Dios. Tomen asiento, por favor. Este es el pacto primitivo. Y lógicamente, hermanos, nosotros lo vemos y tenemos un símbolo, ¿verdad?, acerca del arca que construyó Noé. Y nos ubicamos inmediatamente. En este versículo que acabamos de leer, amados hermanos, encontramos por primera vez la mención de un pacto bíblico. Anteriormente, del capítulo 6 hacia atrás, no se menciona ningún pacto bíblico, no hay. Del capítulo 1 al capítulo 6 encontramos a Adán y Eva, encontramos algunas historias bellísimas. Encontramos a Caín, encontramos a Abel, amados hermanos, encontramos a Enós, encontramos a Enoc también, a Lamec y nada más. Y en ese pequeño periodo, amados hermanos, encontramos que ya había pecado, ¿verdad? Pero aquí en esta porción bíblica encontramos por primera vez que se menciona la palabra pacto en la palabra de Dios para gloria y honra de su santo nombre. El día de domingo veíamos que pacto significa alianza, contrato, acuerdo. Eso es lo que significa en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento significa purificar. Debemos de recordar que significa purificar. Repito, en el Nuevo Testamento significa el pacto, que es una alianza, es un contrato, es un acuerdo entre dos personas, es un trato, amados hermanos, puede ser de palabra o escrito, sin testigos o con testigos, ¿verdad? Eso es lo que significa pacto. Y en el Antiguo Testamento significa purificar. Dios, a través de estos pactos, 5 pactos en el Antiguo Testamento vamos a encontrar y 2 en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Todos ellos han concluido, los 5 pactos han concluido, amados hermanos, y los 2 del Nuevo Testamento siguen vigentes, siguen cumpliéndose para gloria de Dios. Pues encontramos, amados hermanos, que Dios en estos 5 pactos purifica al pueblo, purifica, los limpia, amados hermanos, ¿sí? Y su deseo, el deseo de Dios es que el hombre tenga tratos con Él y que Dios tenga tratos con el hombre para tener una íntima comunión para gloria y honra de su santo nombre. Eso es lo que Dios, amados hermanos, desea para gloria de su bendito nombre. Y en estos pactos vamos a estudiar 5 puntos fundamentales, 5 puntos que son sumamente importantes. Primero, el estado del hombre. ¿Cuál es el estado del hombre en todos estos pactos? En estos 7 pactos, ¿cuál es el estado del hombre? 2. ¿Quién es el mediador? En cada uno de los pactos hay un mediador. Hay una persona que va a servir como árbitro, que va a fungir como árbitro, que Dios lo va a establecer. No es porque el hombre quiso, no es porque él votó, no es porque él se levantó y dijo, sino que porque Dios lo establece. El segundo punto para estudiar es que va a existir en cada pacto un mediador. Ese es el punto número 2 a estudiar. El punto número 3 es el contenido de cada pacto. ¿Qué contiene cada pacto? Son 5 puntos para estudio, hermano, y para que comprendamos mejor los pactos. Es cierto, estos 5 puntos se usan mucho, hermanos, en las dispensaciones. Son los mismos puntos que se estudian para entender mejor las dispensaciones. 3, pues, contenido del pacto. 4, su responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad del hombre en cada pacto?
¿Cuál es la responsabilidad del hombre en cada pacto? Y 5, como usted está viendo en su pantalla. Y 5, el resultado del pacto. ¿Cuál es el resultado del pacto? Entonces, son estos 5 puntos de estudio: 1, estado del hombre; 2, el mediador; 3, el contenido del pacto; 4, la responsabilidad del hombre; y 5, el resultado del pacto. ¿Qué se resultó en el pacto? Y este pacto que estamos a punto de iniciar, amados hermanos, que es el pacto de Dios, ¿verdad? El pacto primitivo. Encontramos, amados hermanos, que se genera porque el hombre los necesitaba. El hombre necesitaba estos pactos, ¿sí? Él los necesitaba, no Dios, los necesitaba el hombre, porque se había degenerado, había perdido, hermanos, toda relación con Dios. Requería el hombre, pues, un auxilio divino. Y es Dios quien se los otorga para su bienestar. Dios les otorga su auxilio divino para que pueda tener bienestar el hombre, para que le vaya bien, para que esté bien el hombre, ¿sí? Y sea bendecido por Dios, lógicamente. Encontramos, amados hermanos, esta gran bendición. Nos vamos al primer punto. Primitivo. Cuando la Biblia le llama pacto primitivo, o nosotros los que estudiamos un poquito y estudiamos la palabra de Dios, los grandes estudiosos lo han dividido y lo califican como primitivo, es el primero. Podemos deducir lo que viene de la palabra primero, por eso es primitivo, que viene de la palabra primer, el primer pacto, ¿sí? Lo primitivo, pero la palabra primitivo entendemos nosotros ya con el diccionario de la lengua española que primitivo es antiguo, es pasado, es lo más viejo, lo más arcaico, primitivo, ¿sí? Esto es lo que significa. Lo están apuntando, yo sé que sí. Primitivo, repito, viene de la palabra primer o primero, que al usar la palabra primitivo, entenderla significa antiguo, es muy primitivo, es muy viejo, es muy arcaico, es muy pasado, antiguo. Esto es lo que significa antiguo. Y pacto, ya dijimos que es pacto, ¿verdad? Que es una alianza, es un contrato, es un acuerdo entre dos o varias personas, con o sin testigos, verbal o por escrito. Así se piensa. Y nos vamos pues al primer punto, el estado del hombre en el pacto primitivo. ¿Cuál es el estado del hombre en el pacto primitivo? Y encontramos al hombre, y si buscamos en la lectura bíblica, en Génesis capítulo 6, del versículo 1 al versículo número 5, Génesis 6 del 1 al 5. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y en todo designio de los pensamientos de ellos era el continuo solamente el mal. El mal. Leo el 5, me pareció interesante. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces encontramos que el estado del hombre en este pacto era de maldad, ¿sí? Lo encontramos. Había en los pensamientos y en los sentimientos del hombre maldad. A pesar de que Dios había pasado por alto que sus hijos, si ustedes se fijan, el versículo número 1 nos dice, ¿verdad?,
que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. No podían hacer eso. Era yugo desigual. Es lo mismo que hoy sucede cuando una cristiana o un cristiano se quiere casar con una persona que no tiene a Cristo en su corazón. La Biblia nos dice que no, pero al final de cuentas, ¿verdad?, desobedecemos y decimos mil cosas. Yo lo voy a convencer, yo lo voy a convertir, yo le voy a hablar de Cristo, vas a ver que sí, y sucede que no. ¿Y cuántos matrimonios cristianos, entre comillas, han fracasado por lo mismo? Pues lo mismo sucedió aquí. Los hijos de Dios no obedecieron y empezaron a ver a los hijos, a las hijas de los hombres. Y dice el versículo número 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Pero por qué serían hermosas? Pues porque se pintaban, porque se colgaban aretes, colgajos, collares, pulseras. Desde siempre ha existido eso. Y eso ha provocado una característica o separación de las hijas de Dios con los hijos de los hombres. Y lógicamente hay hombres que les atrae esas situaciones, pero la belleza natural que Dios ha creado, lo más hermoso que pueda haber sobre la faz de la tierra, y sobre todo en las mujeres, nuestras mujeres, las hijas de Dios. Porque es cierto que tal vez no se pintan el bilé, el rímel y se quitan esto y se ponen el otro, es cierto, y no se pintan el cabello nuestras cristianas, pero tienen una belleza que refleja, radia, que brota del corazón, porque de la abundancia del corazón no solamente habla la boca, sino viste. Podemos encontrar a una reina Esther, que era diferente a Vasti, lógicamente, pero sobresalió su belleza, la belleza espiritual que tenía aquella Esther, sobresalió y sobrepujó a Vasti, y fue, hermanos, un líder, un gran baluarte para el pueblo judío en aquel entonces. Lo mismo sucedió en este pacto. Dios pasa por alto eso. Vemos en la Biblia como que no le preocupó. Como que solamente dijo, Dios, no voy a contender, no voy a pelear, no voy a discutir, no voy a enfrentarme, no contenderé mi espíritu con el hombre para siempre. Dijo, no, porque ciertamente él es carne. Los hombres antiguamente, si vemos arriba en el capítulo número 5, versículo 31, Lamec, el papá de Noé, lo que vivió. ¿Cuántos años vivió Lamec, el papá de Noé? Y dice, y fueron todos los días de Lamec 777, fíjense qué número tan bello, 777, 3 veces 7, el número perfecto. Perfecto es nuestro Dios, el Padre, perfecto es nuestro Dios, el Hijo, y perfecto es nuestro Dios, el Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria para siempre. Pues Él vivió 777 años. Pero cuando Dios ve esto, solamente disciplina a la humanidad, a sus hijos los disciplina y dice, ¿verdad? No contenderé para siempre, porque ciertamente son carne, mas serán sus días del hombre 120 años. Aquí lo establece. Y ya encontramos aún en el libro de los Salmos que dice que son 70 y con todo y su corpulencia y su físico y su energía son 80 y lo demás ya son achaques de la vida. Y solamente Dios entonces disciplina a la humanidad de aquel entonces y pasa por alto muchas cosas por su grande amor, y solamente dice 120 años van a vivir los hombres. A pesar de todo, Dios lo pasó por alto. Por lo tanto, se acorta la edad de la humanidad. Sus pensamientos y sentimientos eran de continuo al mal. En el capítulo número 6, versículo 5, así lo dice, vio Dios, no le dijeron a Dios. Satanás tiene que ir y que le digan sus espíritus, sus huestes de maldad, pero Dios está en todo lugar de una manera perfecta, para la gloria de su nombre. Entonces dice la palabra en el capítulo 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Dios vio, contempló, y no vio las acciones, no veía sus sentimientos, veía sus pensamientos, que eran de continuo al mal. Eso fue lo que vio Dios en ellos, ¿sí? Lo contempla. Eran de continuo al mal. La tierra se corrompió. ¿Qué es corromper? Dice la palabra del Señor aquí,
¿verdad? En el versículo número 5, era de mucha y que todo signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Se arrepintió Dios. Y dice que se corrompió. Se corrompió la tierra. Corromper es alterar la forma de alguna cosa, echar a perder algo. Corromper es dañar, pudrir, pervertir. Corromper es viciar, sobornar, cohechar. Lo vemos en el capítulo número 6, versículo 11 y 12, por favor. Capítulo 6, 11 y 12. Porque así lo dice la Biblia, que los hombres se corrompieron. Sí. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Porque todo carne se había corrompido su camino. Para todo era maldad, para todo era sacar ventaja, engañar. Para todo, qué difícil es cuando nosotros le damos nuestra confianza a una persona y nos traiciona. Qué triste es eso, ¿verdad? Pues en la Biblia está hablando de eso, que Dios vio sus pensamientos y vio sus sentimientos, que eran de continuos al mal. Y por lo tanto se corrompe el hombre. El hombre entonces era violento, era injusto, eran agresivos, incomprensibles. La Biblia habla de eso. El hombre se precipitaba a la degradación y Dios lo contempló. El hombre le urgían, antagonizaba con la santidad de Dios, peleaba con la santidad de Dios. Entonces el hombre en aquel entonces se aceleraba, ¿sí? Se precipitaba para hacer lo malo, para dañar a su prójimo. Y Dios lo establece. Gracias a Dios que no se dice más todavía. Pero en el libro de los Hebreos, en segunda de Pedro, también se nos dice, ¿verdad?, que los hombres en aquel entonces estaban mal, estaban en pecado, ¿sí? Mas sin embargo Dios los contempla. Los hombres sabían de Dios, claro que sí. Los hombres tenían conocimiento de Dios, sí lo tenían, porque eran descendientes, los hijos de Dios, acuérdense. Por eso la Biblia habla de los hijos de Dios, como los hijos de Dios no van a saber de Dios. Es como si dijéramos que los cristianos no saben de Cristo. Es como una defensa, es como una excusa, pero es de las excusas o defensas más torpes que podemos escuchar. El Hijo de Dios se comporta como Dios manda. El cristiano, ¿verdad? El cristiano actúa como Cristo actuó. Tiene sus pensamientos, ¿sí? Y debemos de buscar hacer lo propio, lo que debe de hacerse, lo que la Biblia marca que debemos de hacer. Entonces, los hijos de Dios no eran los hijos tanto de los hombres, eran los hijos de Dios que se habían corrompido, porque los hijos de los hombres ya estaban corrompidos. En este pacto primitivo, así se nos establece. Y este es el estado del hombre. El hombre se precipita a la degradación. Dios lo ve. Y los hombres lo sabían. Y no les importó. No les importó. Hay personas que no les importa su familia y hacen lo malo. Hay personas que no le importan sus padres y hacen lo malo. Que no les importa su matrimonio, que no les importa la iglesia y hacen lo malo. Como si nunca el juicio de Dios nos fuera a alcanzar. Estamos sufriendo esta pandemia. Y esta pandemia nos está dando tiempo para prepararnos, hermanos. Este tema es para los hombres, para los cristianos, para los que ya saben de las cosas de Dios. Es para los hombres que por primera vez están escuchando la palabra de Dios, para que ellos entiendan que el estar con Dios no es un juego, pero el estar con Dios es una gran bendición, porque dice su palabra en el Salmo 91 que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, si nosotros habitamos, si nosotros obedecemos sus leyes y mandamientos, vamos a habitar bajo su sombra. Esto significa que nos va a proteger. Sí, nos podemos enfermar, podemos tener problemas, pero dentro de nuestras enfermedades y problemas, Él nos va a ayudar. Su bendita gracia será suficiente en nuestras vidas. Esto es el primer punto. El segundo punto, el mediador. Terminamos el estado del hombre y nos vamos al mediador.
encontramos a un mediador, a un árbitro. Mediador quiere decir eso, que media, ¿sí? Que trata de ser el equilibrio, que trata de representar al pueblo delante de Dios y a Dios delante del pueblo. Esto es lo que es el mediador, ¿sí? Que media, que es un árbitro que funge para poder unir, ¿sí?, a los que están en conflicto. Y entonces nos dice la palabra que el mediador era Noé. En Génesis capítulo 6, versículo 8. Porque aquí del 1 al 7 no nos dice nada, absolutamente nada. El versículo 7 dice, y dijo Jehová, raeré. Ahí ya estaba el pensamiento de Dios para poder terminar, aniquilar a la humanidad. Dice, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Aún los animales se habían corrompido, habían perdido su naturaleza, cuanto más el hombre. Y parece que del 1 al 7 no hay un mediador, no hay quien fuera a representar a Dios ante el pueblo. Pero el versículo 6:8 nos da un consuelo. ¿Qué nos dice? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén, gloria a Dios. Pero Noé, que significa descanso. Noé, que significa consuelo. Si vemos el capítulo número 5 del libro del Génesis, versículo número 29, fíjese lo que dice. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. A causa de la tierra que Jehová maldijo. Y si usted ve en este versículo 29, que por aquí tienen una I, donde dice Noé, ¿verdad? Y buscamos en nuestra parte de abajo de la Biblia, hasta abajo, dice consuelo o descanso. Entonces Noé, su padre lo entendió así. Lamec, cuando nace, le pone ese nombre, ¿sí? Engendró un hijo. Dice aquí la Biblia que solamente engendró un hijo. Y le puso por nombre Noé, porque él sentía de Dios que lo iba a aliviar de todas sus obras y del trabajo de sus manos, porque la tierra estaba corrompida, maldita. Noé significa pues descanso y consuelo. Noé, hijo de Lamec. La degeneración del género humano avanzaba rápidamente. A pesar de que había hombres de Dios. Del capítulo 1 al capítulo 6 del Génesis encontramos a dos hombres bellísimos, que es Enós y Enoc. Habían dos hombres que sabían de Dios. No eran hombres comunes y ordinarios. Eran hombres que temían a Dios junto con Lamec. Así que encontramos a estas generaciones, porque encontramos que Lamec vivió 777 años, ¿sí? Y cuando él, amados hermanos, tenía 182 años, engendró un hijo, Noé. 182 años. Encontramos pues a estos hombres, Enós y Enoc, que servían a Dios con todo su corazón, pues a pesar de esto, la degeneración del género humano o de la humanidad avanzaba rápidamente. Había maldad. No tomaban como ejemplo a estos dos varones. He dicho en los días pasados que es más contagiosa la maldad que la santidad. La santidad no se contagia. Lo bueno casi nadie lo hace. Son pocos. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie se contagió de Enós y de Enoc, un hombre que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Así, no murió. Su vida fue tan perfecta, su vida humanamente fue tan llena de Dios, que Dios se lo llevó, porque no permitió que se corrompiera, no permitió, ¿verdad?, que hubiera maldad en él. Caminó con Dios y Dios se lo llevó. Pues a pesar de ellos,
no sucedió nada. No pasó nada. Vemos aquí algunas cosas ¿qué sucedió? ¿Qué tenía Noé? Sabemos muy poco de Enoc, porque Enoc nada más nos dice la Biblia que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Pero no así con Noé, que la Biblia también nos dice, el capítulo número 6 y versículo número 8, dice, pero Noé, los hombres no. Los hombres estaban llenos de maldad, llenos de pecado, no hallaban gracia delante de Dios. Pero, esto quiere decir, que hay un consuelo, que hay una esperanza, que hay un remedio, que había una esperanza, un equilibrio, un juez, un mediador, para que pudiese mediar entre los hombres y abogar en los hombres y testificarles del poder de Dios y hablarles que la ira de Dios iba a venir. Es como hoy en día los siervos de Dios están predicando, los siervos de Dios están anunciando la palabra. Es como hoy en día muchos de ustedes, queridos hermanas o hermanos, que vamos a trabajar y les platicamos a la gente de la palabra de Dios. Tenemos que ser nosotros los mediadores para hablarle a nuestros compañeros de trabajo o vecinos o familia de que Cristo va a venir por nosotros. Así fue entonces Noé. El primer aspecto que hallo de Noé, la primera característica que hallo de Noé, es que primeramente halló gracia ante Dios. Noé halló gracia ante Dios. Lo vimos en Génesis 6:8. Noé, segundo aspecto, si usted le pone inciso A, póngale inciso B, Noé fue justo. La palabra de Dios nos dice que Dios halló a Noé justo. No solamente halló gracia, no solamente fue agradable por lo que hacía, sino que fue agradable porque era un hombre justo. El capítulo 6, versículo 9 nos dice así. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón, ¿qué, hermanos? Justo. Se acabó. Justo. Que actuaba con justicia, que hablaba con justicia, que pensaba con justicia, que sentía con justicia. Él pudiese pensar que iba a perder, prefería perder que ofender a Dios. Él podía pensar que era necesario decir algunas cosas, pero tal vez iba a rebasar lo que era justo y guardaba prudencia. Qué importante es esto, no todos sabemos hacerlo. No todos somos justos, lamentablemente. Y Dios ama a los justos, claro que sí. La oración del justo, dice la Biblia, que, hermanos, puede mucho. Fíjense, un hombre justo cuando ora por los enfermos sanan. Un hombre justo. Tenemos que ser justos. Noé era justo. También nos dice que Noé caminó con Dios, igual que Enoc. Sí, igual. Aquí nos dice el versículo 9, que era justo y perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Noé caminó con Dios. Su testimonio era impecable. Aquí lo dice, versículo 9, era perfecto en sus generaciones. ¿Qué quiere decir? Que le recordaban con alegría, que hablaban bien de él, que mencionaban bien su forma de ser de Noé, porque era un hombre con un testimonio intachable, incorruptible, impecable, el testimonio de Noé. Y también nos dice aquí el versículo número 9, ¿verdad? Que era perfecto. Eso es lo que entendemos. Perfecto. Esas son las características de Noé. Dios hizo de Noé alguien con quien tuvo comunión íntima, igual que con Abraham. Sí, Noé fue llamado también amigo de Dios, porque solamente a los amigos se les dice lo que uno va a hacer, se les confiesa secretos, actividades. Solamente a los grandes amigos se les dice lo que uno quiere hacer, sus propósitos, sus anhelos, ¿verdad? Sus secretos a ellos. Y entonces aquí encontramos que Dios hizo de Noé alguien con quien tuvo comunión íntima, al igual que con Abraham. Más adelante veremos a Abraham. A Noé también Dios le reveló lo que sucedería. Dios lo instruyó acerca de sus propósitos. Dios le dijo a Noé: esto es lo que quiero hacer, Noé. Esto es lo que voy a hacer. Versículo 13 del capítulo 6.
Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y he aquí que yo lo destruiré. Dios le dice a Noé, le dice sus designios, le dice sus planes, habla con él. Así lo hizo con Abraham. Usted adelantándonos un poquito tal vez, no me quiero meter en ese tema, pero Dios le dice a Abraham acerca de Sodoma y Gomorra. Dios le platica, acordémonos, y le dice de muchas cosas. Dios platica con él, y en una de las porciones bíblicas dice, no esconderé yo los planes que tengo de Abraham, no lo esconderé. De igual manera, como Noé halló gracia delante de Dios, Dios le dice sus propósitos. ¿Saben qué, hermanos? También usted y también yo. A nosotros Dios nos revela sus propósitos. Sabemos en la palabra de Dios que Cristo viene. Dios a través de su palabra bendita nos ha revelado que Él viene por nosotros. Y no nos hace ver que esperemos las señales en los cielos. No esperamos las señales. No, hermanos, sino que debemos de estar siempre constantes en oración, metidos en la lectura de la palabra, viviendo en santidad, en armonía con nuestra familia y con nuestros prójimos, para que cuando suene la trompeta, nosotros sabremos cuando suene la trompeta, y entonces los muertos, amados hermanos en Cristo, los que duermen en Cristo resucitarán primero. Esto es lo que nos dice la palabra. Dios nos está revelando que los muertos en Cristo resucitarán primero, y después usted y yo, si estamos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor Jesucristo en el aire. A su nombre sea la gloria para siempre. Si esto no es revelar los planes de alguien, entonces ¿qué es? Entonces ¿qué es, amado hermano? Dios nos tiene confianza, como a Noé, como a Abraham. Dios le tiene confianza a usted. Así como usted confía en Dios, Dios confía en usted. Esa confianza debe de ser recíproca. Dios nos ha puesto en este tiempo como mediadores, como árbitros, no como jueces, no, de ninguna manera. Nos ha puesto para representar al pueblo, a nuestra familia, delante de Dios. Y Dios nos ha puesto para que representemos a Dios ante nuestra familia y les hablemos de la palabra gloriosa. Los convenzamos de pecado. Los convenzamos, amados hermanos, de maldad. Los invitemos a vivir en santidad para gloria de su santo nombre. Alabado sea Dios para siempre. Deuteronomio, capítulo 29. Estas citas bíblicas usted no las va a encontrar ahí en lo que está viendo, pero apúntelas, por favor, apúntelas. Todo esto se está grabando, estos puntos o estos temas se van a grabar y vamos a tratar de meterlo en un CD o en un DVD para que lo podamos tener aquí en la iglesia, hermanos. Y cuando nos veamos, quiero decirle que si terminamos antes, pues terminaremos y haremos los DVDs, pero si no, si terminamos después, le guardaremos su DVD, hermano, y se lo entregaremos personalmente para que usted tenga estos temas. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así lo dice, que estas cosas que se encierran de hermosa manera, fíjese usted, es el capítulo 29, versículo 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, las cosas secretas. Hay muchas cosas que los hombres no saben, pero usted y yo sí sabemos. Sí lo conocemos. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, sí, los que creen en Dios, los que recibieron a Cristo como su Hijo y bendito Salvador. El que tiene al Hijo tiene al Padre, nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros. Dios nos revela muchas cosas, son para nosotros y para nuestros hijos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo, acuérdese, y para nuestros hijos para siempre. No hay fin, son para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Alabado sea Dios. Aquí lo dice en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29.
Pero también en Apocalipsis capítulo 1, todo el Apocalipsis capítulo 1 lo tiene, no lo vamos a leer, es muy largo, apúntelo. Usted, después de que terminemos este tema, usted lo puede apuntar. También a nosotros Dios nos muestra sus propósitos por medio de su bendita palabra. Alabado sea Dios para siempre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendito sea Dios. Dios nos toma como sus amigos. ¡Qué dignidad! ¡Qué dignidad! Muy raro es que un pastor le diga a un congregante amigo. Jesucristo le dijo a Judas amigo. Sí. Y Judas era un traicionero. Pero más sin embargo, le dio la oportunidad a Judas de que él cambiara su forma de pensar, se arrepintiera. Amigo, ¿a qué vienes? ¿A qué vienes? Y aquel, el Señor Jesús con su palabra, con su saludo, lo desarmó. Qué bello es cuando alguien nos dice amigo. Y la persona que nos dice amigo tiene una distinción. Es mucho más que nosotros. Y nos dice amigos. Jesucristo nos dice, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Qué distinción tan bella. Y nosotros, hermanos, no pretendemos estar a esa altura, la altura más alta, válgame, que podemos gozar o nosotros ostentar es a las plantas de Cristo. Hay un bello himno por ahí que dice, no hay lugar más alto, más grande que estar a sus pies. Y esta es una grande realidad. Bendito sea Dios para siempre. Noé se hizo amigo de Dios. Noé se hizo amigo de Dios igual que Abraham. Capítulo 6, versículo 18. Porque se salva el amigo, porque se da la vida por el amigo. En esto conocerán que son mis amigos, dice su palabra. El amigo da su vida por sus amigos. Versículo 18, que nos dice: Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Noé aproximadamente estuvo 375 días, quiere decir que un año, 10 días, desde que empezó a construir el arca hasta que Dios le dijo, sube. 375 días aproximadamente. Y en esos 375 días, Noé se convirtió en un predicador, tuvo que predicar la palabra de Dios, tuvo que decirle, porque la gente tenía que ir a ver qué estaba haciendo Noé, construyendo un barco enorme de 130 metros aproximadamente, es el equivalente, 130 metros de largo, ¿sí? Más o menos lo que es una calle, no es muy grande. Para haber metido a todos los animales, a todos los reptiles, a todas las aves, a todo lo que metió Noé, no era grande, mas sin embargo, ahí vemos que la mano de Dios actuó, hubo milagro en el arca, claro que sí, cómo iba a tener la paz, cómo iba a tener el control sobre los animales feroces, carnívoros, ¿cómo? El poder de Dios se hizo manifiesto para la gloria de su bendito nombre. Afuera las lluvias, el diluvio, y adentro la paz de Dios. Bendito sea el Señor. Es como ahorita en su casa. En su casa usted tiene paz de Dios y afuera está la pandemia, en los hospitales el sufrimiento. Pero en nosotros reina Jehová de los ejércitos. A su nombre está la alabanza para siempre. Bendito sea Dios. ¿Qué merecemos nosotros? No somos dignos. Que Dios proteja a nuestros hijos. Aquí el versículo 18 dice, mas estableceré mi pacto contigo. Y entrarás en el arca tú papá, tus hijos, tu mujer, tu esposa y tus hijos. Y si tienes algún familiar, Dios lo cuida en tu casa. Su casa se ha convertido en una arca. Su casa se ha convertido en un lugar de seguridad, en un lugar de protección, porque usted halló gracia delante de los ojos de Dios, como encontró Noé ante Dios. Versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Así usted, así yo, alabado sea Dios para siempre. Tenemos que darle gracias por esta bendición. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5.
Y si no perdono al mundo antiguo, sino que guardo a Noé, Sino que- progénero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Amén. ¿Pregonero de qué? De justicia. La Biblia dice que Noé fue un pregonero de... ¿Pregonero qué significa? Que pregona, viene la palabra pregonar. Que predica, que anuncia, que da voces. Eso fue lo que se convirtió Noé. 1 año, 10 días, 375 días fue lo que Noé estuvo construyendo el arca y que lógicamente tuvo que predicar la palabra de Dios. Noé, Dios lo hizo encargado de las criaturas que tenían que subir al arca, tenían que ser el administrador, el organizador. Tenía que ser ahí el de la autoridad. No eran sus hijos ni su esposa, era Noé. El versículo 20 del capítulo 6 nos dice así: de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Ese era el encargo que se le estaba dando a Noé. Tenía que administrarlas y cuidarlas. Era encargado de las criaturas porque ellas necesitaban tener vida, ¿sí? Y dice: y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, administralo, organízalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo más bello es esto, que él no se puso a hacer cálculos, él no se puso a censar, él no se puso a hacer algunas cuentas matemáticas para ver si alcanzaba o no alcanzaba, simplemente confió en Dios. Y dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a lo que Dios le mandó. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Haga lo que Dios le manda. Hagamos lo que Dios nos está ordenando. Hagamos lo que Dios nos ha ordenado y exigido. Hagámoslo, entonces haremos prosperar nuestro camino. Y no tendremos que estar contando nuestra despensa o nuestro dinero en la quincena. Si obedecemos a Dios firmemente, si obedecemos a Dios fielmente, Él nos va a sustentar para gloria de su bendito nombre. Va a abundar todo alimento, va a abundar toda economía para gloria de Él. Bendito seas por la eternidad nuestro Señor. Noé, Dios lo convirtió en un portador de la promesa. Ya lo vimos en el versículo número 18. Estableceré mi pacto contigo. Entonces, al decir esto, Noé se es convertido en portador, en el eje de la promesa de Dios. Noé también es convertido como un monumento de gracia. En Hebreos, capítulo número 11, nos damos cuenta que aquí se maneja, Hebreos 11, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios... Ahí tantito, por la fe, Noé, cuando fue advertido, fue aconsejado, fue aleccionado, ¿por quién? Por Dios, por favor. Acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en el que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Noé lo hizo, obedeció. Pero antes de entrar al arca y antes de estar al arca, Noé caminó con Dios, porque halló gracia delante de los ojos de Dios. Era más sencillo hacer el arca que guardarse de la corrupción y meterse con las mujeres de los hombres. Era mucho más sencillo porque estaba acostumbrado a caminar con Dios. Acostumbrémonos a caminar con Dios. Acostumbrémonos a vivir con Dios. Acostumbrémonos a alabar a Dios. En la mañana del día de hoy les mandaba un WhatsApp a la iglesia de Jerusalén y les decía esto: son momentos de alabar a Dios. Gocemos estos momentos con nuestros hijos, que estamos en casa.
No solamente, amado hermano, debemos de encerrarnos y no salir y procurar las tareas y ver que nos están dando las materias por la televisión o por mil cosas, sino que alabemos a Dios, tengamos un momento devocional en la mañana. No sabemos si el día de mañana entrarán los niños a la escuela y cuánto tiempo va a tardar esto. ¿Podemos pensar que esperaremos otra pandemia para que lo practiquemos? ¿Verdad que no? ¿Necesitaremos un terremoto para que estemos en casa, como sucedió en el 17, que varios días y semanas no fuimos a trabajar y estuvimos en casa porque no había luz, porque no había muchas cosas, porque había temor y estábamos en casa solamente a través de los daños, solamente a través de lo que nos sucede, que nos afecta? ¿Podemos alabar a Dios? El Salmo 103 dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sacia de bien tu boca. Él es nuestro Dios, a su nombre sea la gloria para siempre. Hermanos, son 8:15. Son 8:15, se nos va el tiempo. No se imaginan ustedes, batallé un poquito para hacer este tema. Pensé que iba a ser más sencillo, pero cuando me fui buscando las citas bíblicas y fue fluyendo la palabra de Dios a mi vida, amados hermanos, pues sucedió que seguí escribiendo y me dieron ayer las 10, las 11 de la noche y seguí escribiendo el tema. Y todavía hoy transcribirlo en la mañana para meterlo a la computadora y transmitírselo a ustedes. Fue un poquito de trabajo, pero gracias a Dios me regalan ustedes 15 minutos, amados hermanos, por favor, para que podamos terminar. El contenido del arca, el contenido de este pacto primitivo. Punto número 3. Aquí va a ser más breve, me voy más. Escribí poco para hablar un poquito más. El contenido de este pacto. Encontramos que hay un contenido, que hay un arca y hay un diluvio. ¿Sí? Hay mandatos. El contenido de este pacto, encontramos un arca y un diluvio. Y lo encontramos en el capítulo 6, versículo 17 al 22. Y dice el contenido, ¿qué va a suceder en este contenido? Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Fíjense ustedes, encontramos entonces en el arca vida y en el diluvio muerte. Arca y diluvio, arca vida, diluvio muerte. Apúntelo, póngalo por favor, acuérdese. El contenido del pacto, encontramos un arca que significa vida y encontramos un diluvio que significa muerte. Y lo vemos en Génesis 6, 17 al 22. Sobre la tierra para destruir toda carne que hay en espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, la vida, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida en el arca contigo, macho y hembra serán, de las aves su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Vuelve a decir que en el arca había vida en Cristo, hay vida para gloria de su bendito nombre. En el templo hay vida, hay sanidad para gloria suya, de nuestro Padre eterno. En su casa debe de haber vida también. Su casa debe ser un arca en donde usted pacte con Dios. Afuera está cayendo el diluvio del pecado, de la pandemia. Afuera está eso, la maldad. Con esta pandemia la delincuencia no ha cesado, no ha acabado. Los robos siguen existiendo, las violaciones, los feminicidios, los niños que raptan, que roban, que matan. Y toda la maldad sigue igual. Afuera sigue el diluvio, pero en su casa, ¿qué hay en su casa? Su casa debe ser el arca de seguridad, el arca de vida, en donde usted, su esposa y sus hijos estén ahí protegidos para la gloria de su bendito nombre. Eso es lo que debemos de convertirlo. Y a veces no pensamos más allá.
Y esto nos puede costar muy caro, hermanos, la salvación. Porque no nos metemos, porque no nos adentramos a la palabra de Dios. Y perdemos muchas cosas, desafortunadamente. En el arca, vida, y en el diluvio, muerte. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios te manda. Hazlo, hermano, hazlo, lo que Dios te manda, no lo que tú sientas. Hoy en día está muy de moda eso, que yo sentí de Dios, y no es así. Dios nos tiene que hablar, Dios nos tiene que hacer sentir, pero hay un equilibrio, acuérdese, hay un mediador. Para eso puso Dios a los pastores, para eso puso Dios a los diáconos. Hay un organigrama en cada iglesia. Por eso tenemos instructores, instructoras. Por eso tenemos directivos de varones, de femenil, de jóvenes. Para eso, pero todo esto regido, hermanos, por un gobierno teocrático, para gloria de su bendito nombre. El arca es un lugar de gracia. El arca es un lugar de gracia. La protección ofrecida por Dios ante un inminente diluvio. Iba a llover, y esa lluvia iba a destruir a todo ser humano, a toda animal, a todo ser viviente. Esa arca era un lugar de seguridad. El capítulo 7, versículo número 1, así lo dice. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Porque a ti te he visto justo. Sí, así que aquel lugar era un lugar de seguridad, lugar de separación del mundo y de Dios. El versículo 16 de este capítulo 7. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Y Jehová cerró la puerta. No Noé, no su esposa. No había ni patriarcado ni matriarcado, ni los hijos mandaban, como a veces sucede en nuestras casas. Dios, como Dios lo manda. Y Dios cierra la puerta, la cierra, porque allí había salvación, separación del mundo y de la presencia de Dios. Ahí mismo encontramos las promesas que nunca se volvería a destruir. El contenido es que encontramos la promesa de que nunca se volvería a destruir a todo ser viviente a través de las aguas. Capítulo número 8, versículo 21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Y aquí mismo encontramos que el contenido de este pacto, Dios confirma el orden de la naturaleza. O sea, lo que tú siembras, vas a cosechar. Versículo 22 del 8. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera ni la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega. O sea, hay que sembrar y hay que cosechar, va a seguir igual. El frío y el calor no se modifica. El verano y el invierno, el día y la noche. Dios confirma el orden de su creación para gloria de su bendito nombre. Encontramos eso. Encontramos también que Dios le da mandatos a Noé y a sus hijos para multiplicarse. El contenido es que Dios ordena. Por eso en este punto número 3 hasta arriba le pusimos mandatos, órdenes de Dios. Y Dios ordena, manda a Noé y a sus hijos que se multipliquen y subyuguen la tierra. El capítulo 8, el versículo 17. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de la bestia y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarán contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra.
y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense. Ese era el mandato de Dios. Porque después del diluvio no había nada más que ellos, tanto animales como los hijos de Noé con sus nueras, con sus hijos. ¿Sí? Esto es lo que Dios le establece aquí. Sus hijos y las mujeres de tus hijos, sus nueras. Entonces se tenían que multiplicar. Dios les dio esta orden. El capítulo 9, versículo número 1 dice: bendijo Dios a Noé. Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Así lo dijo Dios. Tenía todo para ganar Noé, él y sus hijos. Lo tenían así porque Dios así lo había ordenado. En este punto 3, el contenido del pacto. ¿Cuántas promesas encontramos en este contenido, hermanos, del pacto? Que es lo mismo que Dios nos ofrece a nosotros. Noé tenía la autorización a comer carne sin sangre, porque antes no se comía. Noé tenía la autorización a comer carne sin sangre. Capítulo 9, versículo 4. Dice así: pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás. ¿Sí? No la iba a comer. Y entonces iba a demandar, amados hermanos, la sangre de sus vidas, de todo animal. O sea que no tenía que haber salvajismo, violencia, maldad para matar un animal y comerlo. No debiera de ser. Dios lo dice, no. Aquí mismo encontramos que Dios instituye el gobierno humano. Y déjenme decirlo, las leyes, el derecho penal está constituido, está basado en la palabra de Dios. Aquí encontramos la pena capital. El versículo número 6 del capítulo número 9, lo leo. Dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Encontramos esto, que es interesante. Encontramos muchas cosas. Alguien me puede decir, alguien está mandando por ahí un mensaje, amados hermanos, y dice: hermanos, ¿quiénes eran los hijos de los hombres? Ya vi por aquí. Me están haciendo esta pregunta, no lo puedo explicar, porque nos llevaría mucho más tiempo. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? ¿De quién descendieron? ¿De quién vinieron? ¿Y de quién eran los hijos de los hombres y los hijos de Dios? Esto será, hermano, motivo de otro estudio, si Dios lo permite y Dios nos bendiga. Esto le sería muy fácil al hermano Alberto Blasco Asensio platicarlo, explicárnoslos. Y si lo quisiéramos más despacio, tendríamos que oír a un hermano Carlos Honorato Ocampo Castañeda, con su sabiduría de Dios. Y si quisiéramos una palabra más inspirada, más llena del Espíritu de Dios, al hermano Timoteo Gutiérrez Cíntora. Más impactante, a un hermano Felipe Sánchez Muñiz. Más tierno, a un hermano Lorenzo Cruz López. Sería para ellos sencillo. Sería para nosotros bello. Muy hermoso. Pero seguimos adelante. Dios está con nosotros. Y por último, el sexto punto en este punto 3, aparición del arco iris. El contenido del pacto es que aparece el arco iris por primera vez. Antes no existía. No existía antes. Entonces, la humanidad se había perdido de esta maravilla. Y nunca la volvió a ver la humanidad, solamente la familia de Noé pudo contemplar. Y los animales que fueron salvos en el arca. Por primera vez se instituye el capítulo número 9. Versículos 12 al 17. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne,
Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Vean ustedes qué belleza de textos, qué profundidad. El versículo número 13 dice: mi arco, mi arco, mi arco. Dios lo creó. Le pertenece a Dios, mi arco. Nosotros, cuando viéramos un arco, hermanos, el arco iris, nos debiéramos de detener si vamos en el carro o caminando, y debiéramos de guardar reverencia, porque es el arco iris de Dios, porque Dios está mirando a la tierra, porque en ese momento Dios está recordando que ha hecho un pacto con usted y conmigo. Dice: mi arco fue puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haya venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda la carne. Estará el arco en las nubes y yo lo veré. Dios lo verá. Entonces quiere decir que cuando sale el arco iris, Dios lo está viendo. Eso significa que Dios nos está viendo también a nosotros y se está acordando de usted. Y no porque tenga que acordarse, así lo dice la expresión bíblica, porque Dios no tiene que acordarse. Dios está presente en nuestra vida, está presente en todo lo que hacemos. Entonces eso a nosotros nos debe de provocar un temor y una reverencia a Dios, porque Dios, si mira los arcos, el arco iris, si mira, hermanos, los árboles, si mira todo lo que ha creado, ¿cuánto no mirará a todo ser viviente, a usted y a mí, para gloria de su bendito nombre, queridos hermanos? Esto fue el tercer punto. Cuarto punto, responsabilidad del hombre en el pacto primitivo. En el capítulo número 9, del 1 al 7, encontramos la porción bíblica. Hay tres cosas nada más, como puse ahí, amados hermanos, tres acciones que tenía que llevar a cabo Noé y su familia. Tres: era uno, gobernar; dos, administrar; tres, multiplicarse. Y lo puse en orden de importancia, no en orden cronológico de aparición en la Biblia, sino lo puse de importancia. Multiplicarse, 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. La orden, ¿sí? Y luego administrar, tenían que administrar. Versículo 3: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os los he dado. Tenían que administrar. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, para que te mantengas. Entonces tienes que administrar para que no lo agotes, para que no lo malgastes. Tienes que administrarlo y tienes que hacer que se multipliquen para que no se extingan. Entonces la orden era: multiplícate, haz que se multipliquen, ve que se multipliquen, observa que se multipliquen, ayúdales en la multiplicación y administralos, dales un lugar pertinente, adecuado. Tenía que administrar, y ahí para eso tenía que usar su sabiduría Noé. Gobierna, versículo 7: mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Tenían que gobernar, tenía que haber leyes, tenía que haber instituciones. Y fíjese, y lo vemos que cuando Noé baja del arca, Dios le abre la puerta y le dice: baja. Lo primero que hace Noé, alaba a Dios, levanta un altar. Si antes no había altares, antes no había nada de esto, ¿de dónde aprendió él a hacer un altar? ¿Verdad? Nos dice esto la palabra del Señor. Bien, punto número 5. Ya voy a terminar. El resultado del pacto, la vida. Dios le dio la vida. El capítulo número 9, del versículo 13
al 15. Ya lo leímos, no lo voy a leer más para que no les canse, amados hermanos. Del 9 al 13. El primero de los 5 pactos de Dios con el hombre en el Antiguo Testamento lo encontramos aquí. Su promesa fue incondicional, de que nunca más la tierra sería arrasada por las aguas. El resultado es que da vida. Por eso Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El resultado de este pacto con Dios, si Noé lo cumplió, porque lo cumplió y se llevaba a cabo, era que estarían vivos, y Noé y su familia vivió. Este es, hermanos, en Cristo. Esto es, queridos amigos que nos están escuchando en donde quiera que sea, mandamos un abrazo cariñoso. Este es el primer pacto, el pacto primitivo que hemos estudiado para gloria de Dios. Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración. Ahí donde está usted, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Convierta su casa en un arca. Convierta su casa en un lugar de refugio, de seguridad, en donde Dios sea el que cierra y en donde Dios sea el que abra. En donde Dios bendiga y dé sabiduría para gloria de su bendito nombre. Oremos a Dios. Bendito Padre Celestial, alabado sea tu santo nombre, Señor. Gracias te damos, Cordero Celestial. A Noé podemos pensar que le pudo haber faltado todo, pero no tu presencia, pero no tu gracia, Señor. No cabe duda que hubieron milagros en el arca. No, hermano, Señor, no puedo yo dejar de pensar que allí se llevó a cabo milagros de orden, Señor, de expresión, de darse a entender con todas las fieras que habían metido al arca. Y que las fieras tenían que entender y comprender que su vida estaba en peligro, que podían morir, y que Dios los había librado. Es lo mismo que tenemos nosotros que enseñar a nuestra familia, en nuestra casa. Enseñarles que dentro de casa tenemos vida, y que si hacemos la voluntad de Dios, Dios nos va a preservar para vida, y vamos a tener como resultado una vida abundante. Sí, con problemas y con enfermedades. No cabe duda que algún justo tuyo, Señor, con esta pandemia ha dejado su vida, ha muerto. No cabe duda, han muerto, Señor, muchos siervos tuyos en estos días, mas sin embargo están en un lugar mejor, y sus familias serán consoladas y tendrán paz, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. Alabado y bendecido sea, Señor. Te pedimos, oh Padre, en el nombre de Jesús, convierte nuestra casa. Convierte, Señor, nuestros cuartos, Señor, nuestra propiedad, la casa que tú nos has dado, conviértela en un arca, Señor Jesucristo, y que tu nombre sea altamente glorificado. Por favor, que haya armonía entre los hijos y los padres, entre los esposos, que haya restauración en el hogar, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Que valoremos, Señor, las actividades de los padres y de los hijos, de la esposa y del esposo. Que podamos nosotros, Señor, reconocer, bendito Salvador, y darte gracias por todo lo que nos has dado para gloria de tu bendito nombre. Haz de nuestra casa, Señor, un arca para gloria de tu bendito nombre. Por favor, en donde tú habites, en donde no dejes entrar nada malo, que no entre nada corruptible, Señor, ninguna trampa, ningún atajo. Los atajos no son tuyos, Señor eterno, sino que todo sea en rectitud, Señor, transparente, todo sea visible para gloria de tu bendito nombre. Padre, te lo suplicamos todo en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Nos veremos el jueves, Dios mediante. Estaremos el jueves, hermanos, en esta armonía, en esta bendición del Señor, para que podamos transmitir primeramente a Dios. El jueves va a haber la cápsula infantil. Tendremos una cápsula infantil, Dios mediante, el jueves, hermanos, y que el nombre del Señor sea alabado. Estaremos también transmitiendo nuestro segundo pacto para que
el Señor nos bendiga abundantemente. Vamos a buscar así el Salmo del Buen Pastor, el Salmo 23. Dios bendiga a todos los hermanos que nos estuvieron viendo. A la hermana Judith Bracamontes, que nos manda saludos. A la hermana María Amado, Edith Hernández, Abril Alvarado, Enoc González, Armando Torres, Judith Sánchez, Lupita Palmero, Gabriela Luna, Dios le bendiga, Gabrielita, Gabriel Zaragoza Neria, también Dios le bendiga, Martita de la Rosa allá en Estados Unidos, Dios le bendiga, Martín Camacho, José Ramón Vega, Dios le bendiga, Elena Garduño, Dios la bendiga, hermana Elenita, esposa de nuestro hermano Nemesio, de la iglesia de Benecer, Los Ángeles, Iztapalapa, Dios le bendiga, hermano Enrique Villeda, Dios lo bendiga también, Anita, Ana Lilia Luna, Claudia Rivera, Dios la bendiga también, Enrique Carazo en Oaxaca, Dios le bendiga también, Concepción Peña, allá en Cancún, Dios le bendiga también, Ángel Peña, gracias a Dios, dice, por sus vidas. Dios bendiga a todos, hermanos, hermano Rogelio, Dios le bendiga en grande manera también, Laurita Hernández, mi esposa. Hermanos, son los hermanos que nos vieron en esta noche. A todos ustedes, un abrazo en Cristo, un gran abrazo y que el Señor nos ampare bajo su sombra. Vamos a leer pues el Salmo del Buen Pastor. Nos va a llevar en la lectura nuestra hermana Jacqueline, por favor. La palabra Jehová es mi pastor. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo a mi alma. Me quiera por amor de su nombre. A muerte no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Señor eterno, te damos gracias y te pedimos que estés con nosotros, Señor. Quédate con nosotros y que tu nombre sea glorificado. Bendice a todo tu pueblo que escuchó tu palabra, Señor, y permítenos atesorarla en el corazón hasta el día de tu santa venida. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la santa unción y consolación con tu Espíritu Santo sea en cada uno de vosotros, amados hermanos, desde hoy y para siempre. Amén. La paz de Dios, hermanos, estaremos en contacto. Dios los bendiga. Cuidémonos, estemos en casa. Amén.